de inmediato a leer parte de ellos. Análisis 2020 dice: el turismo está deteriorado, falta de guías preparados, mala atención, hoteles y posadas son pésimas. Quizás no todos, pero es parte de su impresión. Respirarte dice: ecoturismo es una propuesta interesante, hay que organizar campañas. También Joan Bermen dice: el AMPA es un factor influyente para que el turista no regrese al país. Anthony, por su parte, también comenta: buen día, ¿en dónde se consigue asesoría referente a montar una posada? Mucha burocracia y difícil acceso a créditos. Esto es parte de la opinión de nuestros televidentes a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, y nos lleva pues a la pregunta que dejamos en el aire: ¿cuáles son los principales obstáculos que impiden el desarrollo de la actividad turística en nuestro país? Mira, a mí, sin duda, de acuerdo con lo que dicen los televidentes, la inseguridad, pues a mí me parece el factor principal al cual atacar. Eso no significa que nos paralicemos. Muchos países también han sufrido de inseguridad, y te puedo hablar países que tienen muchísimo turismo, como Estados Unidos, Nueva York. Nueva York es una ciudad con muchísima inseguridad, pero ellos no se promueven a sí mismos como una ciudad insegura. Nosotros también, aparte de mejorar las políticas de seguridad desde el punto de vista gubernamental, que de verdad es urgente y el gobierno tiene que abocarse a eso, también nosotros como, digamos, los promotores de nuestro país, no podemos presentar siempre una imagen de Venezuela como un país inseguro, un país difícil, lo cual hace que la gente, por ejemplo, no venga a Caracas. El hecho de que no venga a Caracas la gente impide que el turismo se desarrolle en Venezuela. ¿Cómo luchar con, digamos, alertas de otros países que ante el, digamos, el aventurarse a hacer turismo en Venezuela? ¿Cómo luchar contra eso? Obviamente la clave puede estar en iniciar campañas de mensajes positivos. Un poco, no es negar que la delincuencia existe, más sin embargo es invitar un poco a la participación, aplicando un poquito también la estrategia. Algún día tendrá que acabar, mermar, más sin embargo la invitación es tu posada, tu hotel, tu emprendedor turístico, tienes que ser un poquito más participativo. Y quizás ahorita en estos momentos invitar a la creación y unirnos a las políticas públicas. Bien sea, no solamente hay que hablar básicamente que esto es un problema coyuntural, y no olvidando las dos actividades básicas de la administración. O sea, tenemos que centralizar, hay soluciones centralizadas y descentralizadas. O sea, en la medida que nosotros pongamos un poquito el ejemplo, quizás yo sé que es muy costoso poner un sistema de seguridad, un circuito cerrado, ir a buscar al turista al aeropuerto, pero invitar un poco a ser más cautelosos, ¿no? Quizás no ir como exhibicionista a la playa con una cadena de 100 quilates de oro, bueno, pero ser un poquito más sencillo en estos momentos, hasta que merme. Adaptarse quizás un poco a las circunstancias. Sí, adaptarnos, pero no olvidar. No olvidar. Yo quisiera poner casos concretos de experiencias exitosas. Por ejemplo, Dominicana, el caso Dominicana es interesante. Un país con muchísima delincuencia, con muchísima marginalidad, parecido a Venezuela. En ese país, pues se empezaron a desarrollar estos conjuntos cerrados, como Punta Cana, donde están custodiados por guardias que tú no ves, pero son policías entrenados que te permiten estar una semana en un paraíso. Digamos, nosotros le llamamos eso turismo de burbuja. Ellos te recogen en un aeropuerto, te llevan por una autopista en un autobús de lujo, y entonces estás allí en un resort que ha colonizado la mayoría de las playas de Dominicana, y eso genera un bienestar. O sea, tú le vas quitando espacio a la ¿Tenemos delincuencia. capacidad en Venezuela para desarrollar esas estrategias? Tenemos 3.000 kilómetros de playa. Este es un país, uno de los países que más costa tiene en el mundo. Ahora, para desarrollar estrategias en materia de seguridad. Sí, tenemos que ponernos de acuerdo, la empresa privada y el gobierno. Definitivamente tenemos que hacer eso como estrategia para el turismo. ¿Cómo influye en este momento, digamos, la situación país, la inestabilidad política en el turismo? ¿Cómo ha influido esto? Básicamente, por ejemplo, lo que es el turismo nacional, parece contradictorio. La gente busca relajarse, los viernes se va al mediodía, en la noche, busca celebrar su aniversario, se va con su familia, se escapa.
Entonces se escapan un poco y todo casi está full en lo que es los Es fines decir, de que ha semana. aumentado la movilización, Ha aumentado la con toda movilización esta interna situación, con toda esta situación. el turismo interno. El turismo interno, Sí. es innegable. ¿Y el turismo extranjero? Yo diría que el venezolano tiene un espíritu de viajero a prueba de balas. O sea, el venezolano viaja, pase lo que pase. Los extranjeros a Venezuela tienen una imagen bien deteriorada, lamentablemente. Es algo en lo que tenemos que trabajar desde el punto de vista mediático también. No nos interesa podemos lavar los trapitos en casa. Nosotros, los que estamos en la industria, tenemos que reunirnos con el gobierno y tratar de hacer políticas conjuntas. Así es. Pero no debemos presentar esto al exterior, porque no tiene sentido. Es un atentado contra nosotros mismos. Tú abres en Google, pones la palabra Caracas o Venezuela y salen una cantidad de miles de malas noticias. Lo primero que sale son las malas noticias. Deberíamos combinarlos con buenas noticias también. Tú abres la página de México DF, que es una ciudad también complicada, o de Nueva York, y jamás vas a encontrarte esas noticias de criminalidad, de problemas. Tienes que presentar tu mejor cara, como cualquier persona que está vendiendo un producto que tiene. Ahora, hay otros aspectos fundamentales que también tienen que ver con lo que es la infraestructura turística, el transporte, las vías de acceso hacia los lugares de explotación turística, también los servicios básicos, algo muy importante, y lo que tiene que ver justamente con la capacitación del personal, ¿no? De quien presta esa atención, quien es el prestador del servicio turístico. Pero vamos a ver antes qué opinan los venezolanos sobre la situación justamente de la actividad turística en nuestro país a través de esta encuesta que preparó nuestro equipo de producción. Vamos a ver. ¿Qué opina usted de la industria turística en Venezuela? ¿Cree que está prestando el servicio que es al país? Bueno, evidentemente no solamente la industria turística, creo que ninguna industria. Es más, este es un país tan hermoso, tiene condiciones naturales tan especiales, pero lamentablemente la parte que sí podemos controlar, que es la gerencia a través del capital humano, eso está en deterioro total. Realmente no creo que el turismo esté funcionando, primero porque no hay seguridad para los turistas. Creo que realmente si no hay seguridad para los venezolanos, mucho menos va a sentirse seguro un extranjero. Por lo que he leído y por lo que he escuchado, sí, mira, creo que hasta ahora el turismo va bien. La industria turística en estos momentos está funcionando, bueno, yo digo que a media, porque hay partes donde el turismo funciona bien, como en el lado de Oriente, hacia los lados de Chichiriviche, para allá para Occidente, pero en general sí está un poco estancado. Muy diversas las opiniones de las personas en la calle con respecto a este tema, todos, o digamos muchos de ellos, orientados justamente al que el tema de la inseguridad sería el principal obstáculo para el fomento o potenciar la industria turística en el país. Pero existe también, entonces decíamos, lo que se refiere a la infraestructura turística. ¿Qué pasa allí, Francisco? En cuanto a la infraestructura turística, que ha mermado un poco, el que siga creciendo, que la gente ya dice que o siente, percibe que ya no vale la pena seguir emprendiendo. Entonces ha dejado que la infraestructura decaiga un poco por algo que es vital en cualquier servicio turístico, que es la calidad. Si eso no existe, si no implementamos esa premisa, ya no basta con tener 1 o 2, 3, 4, 5 estrellas, dependiendo del tipo de infraestructura turística, sino es mantener la calidad. Entonces, como decía Alejandro anteriormente, entonces será apostar un poco a este turismo de burbuja y, bueno, yo como turista tomar la elección, bueno, si puedo pasar el fin de semana en un destino mejor, una infraestructura mejor, va a apostar. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la estrategia que yo básicamente apostaría más? A generar competitividad. O sea, si un hotel está muy decaído, es obvio que una persona va a apostar a irse al de mejor calidad turística. Entonces eso es un poco, mientras más competitivos seamos, y eso es una invitación a Venezuela como destino turístico. Debemos todos apostar como sector, articular soluciones que inviten a la competitividad del destino turístico. La capacitación del personal que está allí destinado a prestar servicio turístico, ¿cómo está? ¿Cómo la evalúan? Fíjate, no muy bien, lamentablemente. Nosotros nunca hemos sido un país, digamos, muy abierto a los turistas desde el punto de vista de nuestros modales y de nuestras prácticas, excepto en los Andes, que tienen como
una cultura de servicio mucho más arraigada que la que tenemos los costeños o los orientales, pues la verdad es que no ha habido una actitud hacia el turismo. Eso no significa que no se pueda crear. Nosotros hemos estado en países con Avavit que no tenían turismo hace 10 años y ahora son unas potencias. Por ejemplo, Turquía. Fuimos a ese país tan extraño, árabe, no árabe, sino musulmán. Ese país tenía recibía menos de 1 millón de turistas hace 10 años y cuando nosotros fuimos hace pocos años, estaban celebrando su turista número 25 millones. O sea que sí se pueden cambiar en pocos años las condiciones culturales y la actitud de la gente hacia el turismo. Nosotros creemos que sí se puede. En materia de servicios básicos hay mucha deficiencia. Quizás también esto ha sido uno de los problemas que han acotado sobre todo quienes son prestadores de servicios, dueños de posadas, en los hoteles también. Fallan estos servicios y también las vías de acceso. ¿Qué está pasando con respecto a eso? A veces el hecho de que una vía pública no esté asfaltada, a veces para el turista aventurero es deseable, pero no normalmente para una persona que, una persona que no desea el turismo de aventura, sino el turismo de voy a ir a relajarme. Simplemente opta, si lo descubre por primera vez y no se documenta. Ahora, ¿qué pasa? Estamos como prestadores de servicios turísticos ante clientes que se informan antes de ir al destino y eso incita un poco a que baje la cantidad de reservas. Pero, ¿qué es eso? El poder de la información. O sea, obviamente, si una vía, normalmente hay que apostar, hay que acudir a la autoridad y decir, bueno, mira, reportar. Que hayan, por ejemplo, 100 incidencias, no importa, pero no quedarnos callados en cuanto a decir, bueno, mira, invitar, esa es la palabra, es la estrategia, ¿no? Invitar Así es. Tenemos mucha participación a través del Twitter el día de hoy. Mónica Morán, por ejemplo, dice, las políticas públicas son las que primero menoscaban al turismo en Venezuela. No hay servicios ni mantenimiento. Es parte de lo que ella acota. Sandra Landaeta dice, Venezuela es hermosa y ofrece múltiples formas de hacer turismo. También otra persona, Sandra, vuelve a comunicarse por acá y dice, estoy de acuerdo con hacer consciente que las campañas de descrédito a Venezuela nos afectan en el área del turismo. Mayrs Palacios dice, países que no tienen nada viven del turismo. Tenemos mejores playas espectaculares, ríos, montañas envidiables. Hay incluso muchas islas del Caribe en donde el 25% de su Producto Interno Bruto pues proviene justamente de la actividad turística. En otras quizás es más. Ahora, ¿qué es lo fundamental para que nosotros también podamos potenciar entonces esa industria? Sí, yo creo que nosotros debemos dejar, o sea, nosotros a pesar de que tenemos problemas, los problemas no te pueden paralizar. Tú tienes que pensar en qué estrategias, un poco muy de acuerdo con Francisco, qué estrategias puedes tú utilizar para enfrentar esos obstáculos. Por ejemplo, el turismo de burbuja es una. Por ejemplo, buscar los mercados nicho. Si tú tienes unas carreteras que están en mal estado, a unas personas que son aventureras y que les gusta el turismo de aventura, bueno, cuando se quejan con los huecos y la cuestión, tú le puedes decir, bueno, esto es turismo de aventura, lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es limitante en Venezuela tener vehículo propio para poder, digamos, moverse por todo el territorio haciendo turismo? Sí, bueno, realmente necesitas unos vehículos rústicos y tal para poder llegar a una buena cantidad de destinos, ¿no? Sí sería una limitante en ese sentido. Por eso el turismo pues tiene que guiarse hacia los nichos. ¿Dónde tienes tú potencial de mercado para poder promover el turismo que tienes? Tienes que empezar con lo que tienes. Es una cuestión de adaptarse a tus condiciones y de ahí en adelante vas creciendo. Las cosas mejoran cuando tienen más demanda.